podría llevar a una niña de 9 años a abandonar su casa en medio de una tormenta durante la madrugada? El 14 de febrero del 2000, Asha Yaquila Degree desapareció de su habitación en Shelby, Carolina del Norte, llevando consigo una mochila que había preparado cuidadosamente. Varios conductores la vieron caminando sola por la autopista Highway 18, aproximadamente a 2 kilómetros de su casa. Cuando uno de ellos intentó ayudarla, Asha corrió hacia un bosque oscuro y nunca más fue vista. Durante 25 años, este caso ha desconcertado a investigadores y familias. ¿Salió por voluntad propia o alguien la convenció? ¿Qué significan los objetos extraños encontrados en su mochila más de un año después? Y ahora, con nuevas evidencias de ADN que apuntan a una familia local, ¿estamos finalmente cerca de resolver uno de los misterios más perturbadores de Estados Unidos? Asha Yaquila Degree tenía 9 años cuando desapareció. Había nacido el 5 de agosto de 1990 en Shelby, Carolina del Norte, una pequeña ciudad al borde rural del área metropolitana de Charlotte. Vivía con sus padres Harold e Yaquila Degree y su hermano mayor O'Brien, de 10 años, en una casa modesta de la Oakcrest Drive, en un vecindario residencial tranquilo al norte de la ciudad. Los Degree eran una familia trabajadora y estable. Harold trabajaba como estibador en Pittsburgh Plate Glass, mientras que Yaquila tenía empleo en Kauai American Manufacturing. Su rutina giraba en torno a 3 pilares fundamentales: familia, iglesia y escuela. Los padres procuraban proteger a sus hijos de influencias externas que consideraban negativas, tanto que no tenían computadora en casa por precaución con Internet, algo poco común pero comprensible para una familia cautelosa en el año 2000. La disciplina era clara en el hogar de los Degree. Asha y O'Brien sabían exactamente lo que se esperaba de ellos: llegar de la escuela, terminar las tareas antes de que sus padres regresaran del trabajo y seguir las reglas establecidas. Era una estructura que funcionaba y ambos niños se adaptaban bien a estas expectativas. Asha era descrita por todos como una niña tímida, reservada y obediente. No era del tipo que desafiaba las normas familiares o buscaba aventuras por cuenta propia. Prefería la seguridad de lo conocido, lo que hace su desaparición aún más desconcertante. Sus profesores la conocían como una estudiante aplicada en 4º grado de la Falston Elementary School. El baloncesto era una de las pocas actividades donde Asha mostraba más confianza. Jugaba en el equipo infantil y se destacaba como armadora, demostrando habilidad y liderazgo en la cancha. Sin embargo, 2 días antes de su desaparición, algo había afectado profundamente a la niña. Durante un partido de baloncesto, Asha cometió varias faltas y fue expulsada del juego. Su equipo perdió y ella quedó visiblemente afectada por lo ocurrido. Las compañeras de equipo recuerdan que Asha lloró después del partido. Su madre, Yaquila, tuvo que calmarla, algo que no era inusual para una niña de 9 años que se tomaba el deporte en serio. Pero ahora, mirando hacia atrás, muchos se preguntan si ese incidente tuvo alguna conexión con lo que pasaría apenas 48 horas después. ¿Fue una coincidencia que una niña tan obediente y cautelosa decidiera salir de casa justo después de vivir esa experiencia frustrante? ¿O había algo más profundo ocurriendo en la mente de Asha Degree que nadie logró percibir a tiempo? El domingo 13 de febrero del 2000 comenzó como cualquier otro fin de semana para la familia Degree. Por la mañana todos asistieron a la escuela dominical y después participaron en el culto de la iglesia bautista que frecuentaban regularmente en Shelby. La rutina familiar era predecible y reconfortante: iglesia los domingos, tareas escolares, cena en familia y descanso. A las 8 de la noche, siguiendo la rutina habitual, Asha y O'Brien fueron acostados en la habitación que compartían. Afuera, una tormenta comenzaba a intensificarse sobre la ciudad, con vientos fuertes que anunciaban una noche difícil. Lo que la familia no podía imaginar era que esta sería la última noche que verían a Asha en su cama. Poco después de las 8 de la noche, un automóvil colisionó con un poste de luz en el vecindario, causando un corte de energía que dejó a toda la zona a oscuras. La electricidad solo fue restablecida alrededor de las 12:30 de la madrugada, lo que significó que la familia pasó varias horas sin luz durante la tormenta. Debido a este corte, los niños se fueron a dormir sin ducharse, algo que Yaquila planeaba resolver a la mañana siguiente. Harold, como buen padre responsable, hizo su última verificación nocturna alrededor de las 2:30 de la madrugada. Encontró a ambos niños durmiendo tranquilamente en sus camas. Todo parecía normal. Sin embargo, entre las 2:45 y aproximadamente las 3:00 de la madrugada, O'Brien escuchó un crujido proveniente de la cama de su hermana. En ese momento pensó que era simplemente Asha moviéndose mientras dormía, algo completamente normal. No tenía razones para preocuparse. Lo que O'Brien no sabía era que ese sonido marcaba el momento en que su hermana se levantaba silenciosamente.
Tomaba una mochila que había preparado previamente con ropa y pertenencias personales y salía de la casa en medio de la tormenta. La mochila ya estaba lista, lo que indica que Asha había planificado su salida con antelación. Pero ¿por qué una niña de 9 años prepararía una mochila y saldría en plena madrugada durante una tormenta? Entre las 3 y 4 de la madrugada del 14 de febrero, varios conductores que transitaban por la Highway 18 reportaron haber visto a una niña caminando sola por la carretera. Estaba a aproximadamente 2 kilómetros de la casa de los Degree, caminando bajo la lluvia en plena oscuridad. La imagen era tan inusual que uno de los conductores decidió dar la vuelta para intentar ayudarla. Cuando el automóvil se acercó, la niña, que llevaba una camiseta blanca de manga larga y pantalón claro, exactamente lo que Asha vestía, corrió hacia el bosque que bordeaba la carretera y desapareció en la oscuridad. Este fue el último avistamiento confirmado de Asha Degree. A las 6 de la mañana del 14 de febrero, Iquilla fue a despertar a los niños para que se ducharan, algo que no habían podido hacer la noche anterior debido al corte de luz. Cuando llegó a la habitación, la cama de Asha estaba vacía. Inicialmente, Iquilla pensó que su hija podría haber ido al baño o incluso haber cruzado la calle para visitar a la abuela, que vivía justo enfrente. Corrió hasta allá, pero no la encontró. El pánico comenzó a apoderarse de Iquilla mientras registraba cada rincón de la casa. Cocina, sala, baño, todos los armarios. No había rastro de Asha. Despertó a Harold, quien también comenzó a buscar desesperadamente por los alrededores. Gritaron el nombre de su hija, recorrieron el patio, preguntaron a los vecinos. Nada. A las 6:34 de la mañana, menos de 20 minutos después del descubrimiento, Iquilla llamó a la policía del condado de Cleveland y reportó oficialmente la desaparición de su hija de 9 años. Pero las preguntas que atormentarían a la familia durante las próximas décadas ya habían comenzado a formarse. ¿Qué llevó a una niña tan obediente a abandonar la seguridad de su hogar? ¿Y por qué, al ver a alguien intentando ayudarla, corrió hacia la oscuridad del bosque? Cuando la policía llegó a la casa de los Degree esa mañana del 14 de febrero, se enfrentaron a un caso que desafiaba toda lógica. Una niña de 9 años, descrita como tímida y obediente, había salido voluntariamente de su casa durante una tormenta y fue vista caminando sola por una carretera peligrosa. La prioridad inmediata era recorrer el área cercana a la casa y la Highway 18, el último lugar donde Asha había sido vista. Sin embargo, la lluvia intensa de la madrugada había convertido el terreno en un lodazal, borrando cualquier huella o rastro físico que pudiera guiar la búsqueda. Los perros rastreadores fueron activados rápidamente, pero tampoco lograron detectar el olor de Asha, probablemente debido al agua que había saturado completamente el suelo y lavado cualquier rastro olfativo. La comunidad de Shelby se movilizó de inmediato. Iquilla comenzó a gritar el nombre de su hija por todo el vecindario, despertando a los vecinos que pronto se unieron a la búsqueda. Voluntarios, amigos, familiares y desconocidos cancelaron sus planes para ayudar a encontrar a la niña desaparecida. La respuesta fue masiva y emocional, pero también desesperada. Los investigadores comenzaron a formar una imagen de lo que había ocurrido y las evidencias apuntaban a algo preocupante. Asha había planificado su salida. La mochila que llevó consigo contenía ropa cuidadosamente seleccionada, pertenencias personales, dulces e incluso un libro. Esto no parecía ser una decisión impulsiva de medianoche, sino algo que había considerado y preparado con antelación. La policía exploró varias hipótesis iniciales. Algunos oficiales consideraron la posibilidad de que Asha hubiera escuchado historias en la escuela sobre niños que se fugaron o desaparecieron, y que esto pudiera haberla inspirado a vivir una aventura. Sin embargo, amigos, familiares y maestros rechazaron esta teoría, insistiendo en que Asha no mostraba señales de rebeldía ni problemas en casa. Durante el primer día de búsqueda, se encontró un guante desechado cerca de la ruta que Asha había tomado. Inicialmente generó esperanzas entre los investigadores y la familia, pensando que podría ser un objeto que se le había caído durante su caminata nocturna. Sin embargo, cuando se lo mostraron a Harold e Iquilla, confirmaron que no pertenecía a su hija. ¿Era este guante una coincidencia o pertenecía a alguien involucrado en la desaparición de Asha? El 15 de febrero, un día después de la desaparición, se hizo un descubrimiento que cambiaría el rumbo de la investigación. En un cobertizo abandonado cerca de la carretera fueron encontrados varios objetos: envoltorios de dulces, un lápiz, un marcador verde y una cinta para el cabello amarilla. La familia identificó inmediatamente todos estos objetos como pertenecientes a Asha. Este hallazgo confirmó que ella realmente había pasado por esa área, reforzando los testimonios de los conductores que la vieron en la Highway 18. Pero también planteó nuevas preguntas. ¿Por qué se había refugiado en ese cobertizo? ¿Había estado esperando a alguien o simplemente buscaba protección de la lluvia?
Sin embargo, junto con las pertenencias de Asha, los investigadores encontraron algo aún más intrigante. Una fotografía de una niña afroamericana de aproximadamente la misma edad que Asha, pero que nunca pudo ser identificada. Harold e Iquilla confirmaron que no era su hija y que no tenían idea de quién podría ser la niña retratada en la foto. Esta fotografía no identificada se convirtió en uno de los elementos más misteriosos del caso. ¿Había estado allí por casualidad? ¿Fue llevada por Asha o estaba relacionada con otra persona? Los investigadores exploraron la posibilidad de que estuviera conectada con otros casos de niños desaparecidos, pero no encontraron ninguna conexión confirmada. Las dos hipótesis principales que surgieron de estos hallazgos fueron que Asha podría haber sido persuadida por alguien para salir de casa, o que simplemente se había perdido y buscado refugio de la lluvia, siendo posteriormente abordada por una persona desconocida. La pregunta que atormentaba a todos era si ese cobertizo había sido utilizado como una especie de punto de encuentro o incluso lugar de cautiverio. Durante la primera semana, se dedicaron aproximadamente 9.000 horas de búsqueda en los alrededores del lugar donde Asha fue vista por última vez. Se distribuyeron volantes por toda la región y se colocaron carteles con su fotografía. Los investigadores recibieron cerca de 300 pistas diferentes, que incluían desde avistamientos de niños caminando solos en otras áreas, hasta vecinos que creían haber escuchado pasos o puertas abriéndose durante la madrugada. Cada una de estas pistas fue verificada meticulosamente. Se inspeccionaron casas abandonadas, se revisaron pozos y áreas rurales cerca de la Highway 18. Se registraron cobertizos y graneros en propiedades agrícolas. Sin embargo, después de semanas de búsquedas intensivas, las operaciones fueron suspendidas debido a la falta de evidencias sólidas. A pesar de esto, el sheriff del condado declaró que las investigaciones continuarían en otros frentes. Lo que nadie sabía en ese momento era que más de un año después aparecería una evidencia que cambiaría completamente el rumbo del caso y abriría nuevas líneas de investigación que llegarían hasta el día de hoy. En agosto de 2001, aproximadamente un año y medio después de la desaparición de Asha, un trabajador de construcción que operaba maquinaria pesada en una obra a lo largo de la Highway 18 hizo un descubrimiento que reviviría el caso con renovada intensidad. Al excavar el suelo en el condado de Burke, a unos 42 kilómetros al norte de Shelby, su máquina desenterró algo inesperado: la mochila de Asha Degree. Lo que hacía este hallazgo aún más intrigante era la condición en que se encontraba la mochila. Había sido cuidadosamente envuelta en 2 bolsas de plástico negro como las que se usan para basura y enterrada deliberadamente. Este detalle sugería que alguien no solo la había ocultado, sino que había tomado medidas específicas para protegerla de la humedad y el deterioro natural. Para los investigadores, este cuidadoso empaquetado planteaba preguntas inquietantes. ¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de preservar la mochila en lugar de destruirla? Una teoría era que el responsable no quería eliminar completamente la evidencia, sino simplemente esconderla lejos del área original de la desaparición, posiblemente para confundir la investigación o desviar la atención hacia una zona diferente. El trabajador de construcción contactó inmediatamente a las autoridades, quienes reconocieron la mochila gracias al nombre de Asha y un número de teléfono que estaban marcados en ella. El objeto fue enviado de inmediato al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, para un análisis forense completo. La pregunta que atormentaba a los investigadores era obvia: ¿quién había llevado la mochila hasta ese lugar remoto y por qué la había enterrado con tanto cuidado? Cuando el FBI completó su análisis inicial del contenido, surgieron más misterios. Dentro de la mochila había 2 objetos que los padres de Asha no reconocieron como pertenecientes a su hija. El primero era una camiseta de la banda New Kids on the Block, el grupo de pop adolescente que había sido extremadamente popular durante los años 90. Harold e Iquilla fueron categóricos: Asha no era fanática de esta banda y nunca habían visto esa prenda entre sus pertenencias. Este hallazgo planteaba varias posibilidades inquietantes. ¿Alguien le había dado la camiseta a Asha después de su desaparición? ¿O había sido colocada en la mochila por otra persona después del hecho? La camiseta se convirtió en una pista crucial que sugería que Asha había tenido contacto con alguien después de salir de su casa. El segundo objeto no identificado era aún más desconcertante: un libro infantil titulado McElligot's Pool, del famoso autor Dr. Seuss. Los investigadores confirmaron que el ejemplar provenía de la biblioteca de la Falston Elementary School, la misma escuela donde estudiaba Asha. Sin embargo, los registros de la biblioteca no mostraban que Asha hubiera retirado ese libro específico. ¿Cómo había llegado ese libro a su mochila? ¿Se lo había dado alguien de la escuela? ¿Un compañero de clase? ¿Un maestro? ¿O tal vez alguien más que tenía acceso a los libros de la biblioteca? Este objeto creaba una conexión directa entre la desaparición de Asha y su entorno escolar.
abriendo nuevas líneas de investigación que se centrarían en las personas que formaban parte de su vida diaria. Los análisis forenses de la época no lograron recuperar ADN concluyente ni huellas dactilares de los objetos ni de la mochila misma. La tecnología de principios de los años 2000 tenía limitaciones que impedían el tipo de análisis genético detallado, que sería posible años más tarde. El descubrimiento de la mochila transformó oficialmente el caso de una posible fuga a una probable víctima de secuestro o homicidio. La evidencia sugería fuertemente que Asha había sido persuadida o forzada a salir de su casa para encontrarse con alguien, y que esa persona había sido responsable de su desaparición. Sin embargo, pasarían 14 años más antes de que el caso fuera reabierto oficialmente. Cuando finalmente lo fue, traería consigo tecnologías más avanzadas, nuevas metodologías de investigación y eventualmente las pistas más prometedoras que el caso había visto en más de 2 décadas. En febrero de 2015, exactamente 15 años después de la desaparición de Asha Degree, el FBI tomó la decisión de reabrir oficialmente la investigación en colaboración con la Policía Estatal y del Condado. Esta vez ofrecieron una recompensa de hasta $25,000 por información que llevara a la detención de los responsables. La decisión de reabrir el caso no fue casual. Los avances en tecnología forense y nuevas metodologías de investigación ofrecían posibilidades que no existían en el año 2000. Un año después, en mayo de 2016, surgió una pista que cambiaría significativamente la percepción del caso. Nuevos testigos se presentaron con información que había estado dormida durante 16 años. Afirmaban haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Asha entrando en un vehículo verde oscuro de los años 70. Los testigos describieron específicamente el automóvil como un posible Lincoln Continental Mark o Ford Thunderbird, con detalles distintivos como óxido visible en las ruedas. Esta revelación fue revolucionaria porque ofrecía una explicación de por qué las búsquedas masivas e inmediatas no habían encontrado rastro de Asha en los alrededores. Si realmente había subido a un vehículo, esto explicaría su desaparición total del área. También introducía 2 posibilidades igualmente perturbadoras: que Asha había sido víctima de un secuestro oportunista o que alguien que ya conocía había logrado ganar su confianza lo suficiente como para convencerla de entrar al automóvil. Sin embargo, esta nueva pista también planteaba preguntas sin respuesta. Si alguien había planeado llevársela, ¿por qué Asha estaba caminando sola por la Highway 18 en primer lugar? ¿Era parte del plan que ella saliera de casa por su cuenta? ¿O fue un encuentro fortuito? Cuando la información sobre el vehículo verde se hizo pública en 2016, generó una nueva ola de atención mediática hacia el caso. La recompensa ofrecida por el FBI y la policía local aumentó, y se distribuyeron nuevos carteles con la descripción del automóvil por toda la región. Se crearon reconstrucciones ilustradas para periódicos locales, con la esperanza de que alguien recordara haber visto un vehículo similar en los alrededores de Shelby durante febrero del 2000. A pesar del valor potencial de esta pista, nunca condujo a una identificación definitiva del vehículo o su propietario. El problema era que la descripción, aunque detallada en modelo y color, abarcaba automóviles que ya eran antiguos y relativamente comunes en el área rural de Carolina del Norte. Esto dificultaba enormemente rastrear registros de vehículos que pudieran coincidir. Aún así, el automóvil verde con óxido en las ruedas sigue siendo considerado uno de los elementos más importantes de la investigación. En septiembre de 2017, cuando la investigación cumplía 17 años sin resolución, el FBI decidió desplegar su Child Abduction Rapid Deployment Team, CARD, un grupo especializado creado específicamente para manejar secuestros infantiles y casos de desaparición no resueltos. La función del CARD no era simplemente revisar archivos antiguos, sino aplicar nuevas metodologías científicas y estratégicas que no habían estado disponibles a principios de los años 2000. Una de las capacidades más importantes que trajo el equipo CARD fue la tecnología avanzada de análisis de ADN. Los métodos de extracción y análisis genético habían avanzado dramáticamente desde 2001, cuando la mochila fue encontrada por primera vez. Lo que antes podría haber resultado en perfiles incompletos o inutilizables, ahora podía proporcionar información genética detallada y utilizable para la investigación. Fue precisamente uno de estos nuevos análisis lo que produciría el avance más significativo en el caso desde el descubrimiento original de la mochila. En septiembre de 2024, los resultados actualizados de ADN confirmaron algo que había sido imposible determinar con la tecnología anterior: la presencia de perfiles genéticos de 2 personas específicas en los objetos encontrados en la mochila de Asha. El análisis reveló 2 perfiles genéticos distintos que no correspondían ni a Asha ni a ningún miembro de su familia inmediata. Estos perfiles fueron posteriormente identificados y asociados a 2 personas: Anna Lee Dedmon Ramírez, quien tenía 13 años en el momento de la desaparición, y Russell Bradley Underhill,
un adulto con conexiones locales. El hecho de que este ADN estuviera presente en objetos personales de Asha sugería contacto directo o manipulación de sus pertenencias. Para los investigadores, esto representaba la primera evidencia física concreta que conectaba a personas específicas con la desaparición de la niña. Después de más de 2 décadas de preguntas sin respuesta, finalmente tenían nombres. Pero estos nombres solo abrirían nuevas preguntas aún más complejas sobre lo que realmente le había sucedido a Asha Degree en aquella madrugada tormentosa de febrero del 2000. Roy Dedmon era un hombre de negocios respetado en la región de Shelby, Carolina del Norte. Junto con su esposa Connie, administraba el Northbrook Rest Home, un hogar de ancianos ubicado en Val, en el condado de Lincoln. Durante más de 20 años, el nombre de la familia Dedmon nunca había sido asociado públicamente con el caso Asha Degree. No aparecían en informes policiales, no habían sido interrogados como testigos y ciertamente nunca habían sido considerados sospechosos. Sin embargo, todo cambió cuando los análisis avanzados de ADN revelaron la presencia de material genético de Annalee Dedmon Ramírez, hija de Roy y Connie, en la mochila de Asha. Annalee tenía 13 años en el momento de la desaparición, apenas 4 años mayor que Asha. Este descubrimiento genético conectó directamente a la familia Dedmon con una de las evidencias más importantes del caso. A finales de 2024, las autoridades ejecutaron múltiples órdenes de registro en propiedades relacionadas con la familia Dedmon, su residencia principal en Shelby, una casa familiar en Charlotte y el hogar de ancianos que administraban. Durante estas búsquedas se confiscaron numerosos objetos que podrían contener evidencia: computadoras, teléfonos celulares, fotografías, cintas VHS, CDs, registros médicos e incluso elementos más específicos como un diente humano, piezas de tela roja y la suela de un zapato. Pero el descubrimiento más llamativo durante estas búsquedas fue un AMC Rambler verde de 1964 encontrado en una de las propiedades de la familia. Este automóvil inmediatamente captó la atención de los investigadores debido a los testimonios de 2016 sobre personas que habían visto a Asha entrando en un vehículo verde de los años 70. Aunque el Rambler era de 1964, no de los años 70, los testigos podrían haberse equivocado en la década, especialmente considerando que habían recordado el incidente 16 años después de que ocurriera. El automóvil fue remolcado de la propiedad para un análisis forense completo. La correlación entre este vehículo y los testimonios de testigos oculares fortaleció significativamente las sospechas sobre la familia Dedmon. Mientras los investigadores profundizaban en el pasado de la familia, surgió un testigo que proporcionó información potencialmente explosiva. Un hombre afirmó que durante una fiesta en la casa de los Dedmon en la década de 2000, había presenciado a Lizzie Dedmon, una de las hijas de Roy, hacer una confesión inquietante mientras estaba visiblemente intoxicada. Según este testimonio, Lizzie habría dicho: "Yo maté a Asha Degree", a lo que su hermana Sarah respondió inmediatamente: "Cállate". Este testigo se sometió voluntariamente a una prueba de polígrafo, que aunque no es admisible legalmente en un tribunal, mostró resultados que favorecían la veracidad de su relato. Su testimonio agregó una dimensión completamente nueva al caso, sugiriendo que la familia Dedmon no solo tenía conexiones físicas con las evidencias, sino que también podría haber estado involucrada directamente en la desaparición de Asha. En febrero de 2025, las autoridades emitieron nuevas órdenes para confiscar los teléfonos celulares de Roy Dedmon y sus hijas Lizzie y Sarah, basándose en indicios de obstrucción de la justicia. Los investigadores habían obtenido acceso a intercambios de mensajes a través de iCloud que resultaron ser extremadamente reveladores. En un intercambio fechado el 12 de septiembre de 2024, Lizzie envió un mensaje inquietante a su hermana. La teoría es que fui yo. Accidente. Lo encubrí. Este mensaje por sí solo era suficiente para intensificar las sospechas, pero había más. En conversaciones anteriores entre el 10 y 12 de septiembre de 2024, las hermanas intercambiaron mensajes que mostraban preocupación, ansiedad y aparente conocimiento interno sobre aspectos específicos del caso. Ellos creen que es nuestra camiseta. No es la de ella. La madre de ella dijo que no era de ella. No recuerdo esa camiseta, pero tengo miedo. Papá va a ser un gran sospechoso, probablemente. Estos mensajes sugerían que las hermanas Dedmon tenían información específica sobre la camiseta de New Kids on the Block encontrada en la mochila de Asha, información que no había sido hecha pública y que solo conocerían las personas directamente involucradas en el caso. Después de ser contactada por las autoridades el 10 de febrero de 2025, Lizzie se sometió a una prueba de polígrafo. Los resultados indicaron señales de engaño cuando fue cuestionada sobre si tenía información que estaba ocultando relacionada con la desaparición de Asha Degree.
Inmediatamente después de esta interacción con la policía, Lizzie mantuvo una conversación telefónica de más de 45 minutos con su exesposo, quien posteriormente se negó a cooperar con la investigación. El segundo perfil de ADN encontrado en la mochila de Asha pertenecía a Russell Bradley Underhill, un veterano de Vietnam que había sido residente en al menos 2 instalaciones de atención médica administradas por la familia Dedmon. Underhill tenía una historia de depresión, abuso de alcohol y otras sustancias, y los documentos judiciales mostraban que Roy Dedmon estaba registrado como su contacto de emergencia. Los investigadores confirmaron formalmente que Underhill conocía y se asociaba con Roy Dedmon, evidencia de una relación cercana y de responsabilidad entre ambos hombres. Esta conexión no era simplemente administrativa, representaba un vínculo personal que colocaba a Underhill dentro del círculo social de la familia Dedmon. Underhill murió en 2004 en su apartamento en el condado de Lincoln, Carolina del Norte, apenas 4 años después de la desaparición de Asha. Tenía 54 años al momento de su muerte. Su fallecimiento temprano plantea preguntas inquietantes. ¿Había ayudado a encubrir algún crimen cometido por la familia Dedmon? ¿Su muerte fue simplemente una coincidencia o estaba relacionada de alguna manera con el peso de guardar secretos durante años? A pesar de las sospechas generadas por la presencia de su ADN en las pertenencias de Asha, no hay evidencia directa que sugiera que Underhill fue el perpetrador principal del crimen. Su perfil genético en la mochila podría indicar contacto con los objetos, pero no necesariamente participación activa en el secuestro o asesinato. La combinación de evidencias contra la familia Dedmon es considerable. El ADN de Anna Lee en la mochila de Asha, el vehículo verde vintage confiscado que coincide con los testimonios de testigos oculares, los mensajes comprometedores entre las hermanas que sugieren conocimiento interno del caso, el testimonio de un testigo sobre una confesión directa y los comportamientos aparentemente evasivos de los miembros de la familia durante las investigaciones recientes. Sin embargo, la familia Dedmon niega categóricamente cualquier participación en la desaparición de Asha Degree. Su abogado ha calificado la conexión con el crimen como tenue, por lo menos, y ha pedido públicamente que la comunidad permita que las autoridades realicen su trabajo sin especulaciones precipitadas. Hasta agosto de 2025, ningún cuerpo ha sido localizado y ningún miembro de la familia Dedmon ha sido arrestado o formalmente acusado. Las investigaciones continúan activamente y la desaparición de Asha Degree permanece oficialmente como un caso abierto. Desde la desaparición de Asha en febrero del 2000, su familia nunca ha permitido que su memoria se desvanezca. Uno de los gestos más conmovedores es la caminata anual organizada cada febrero por Harold e Iquila Degree. La actividad comienza en su casa en Oak Crest Drive y continúa hasta la valla publicitaria instalada en la Highway 18, exactamente en el área donde su hija fue vista por última vez, caminando sola bajo la lluvia. En 2025, Asha habría cumplido 35 años. Han pasado 25 años desde su desaparición, pero su caso nunca ha sido olvidado por su familia, su comunidad o los investigadores que continúan buscando respuestas. ¿Quién se llevó a Asha Degree y por qué una niña de 9 años salió de su casa en medio de una tormenta? ¿Están la familia Dedmon y Russell Underhill realmente involucrados en su desaparición o representan simplemente otra pista falsa en un caso lleno de callejones sin salida? Y lo más importante, después de más de 2 décadas, ¿finalmente estamos cerca de descubrir la verdad sobre lo que le sucedió a Asha y Iquila Degree? Si te ha impactado esta historia, dale like a este video y suscríbete al canal Codex Secretus para más casos de crímenes reales y misterios sin resolver. Comparte tus teorías en los comentarios. ¿Crees que la familia Dedmon está involucrada o es otra pista falsa en un caso lleno de giros inesperados? Y si quieres conocer otro caso igualmente desconcertante sobre una niña que desapareció en circunstancias extrañas, no te pierdas nuestro próximo video sobre Madeleine McCann. Tras años de misterio, la policía alemana afirma haber resuelto el caso.